es el resultado de una planificación, de una elaboración con base empírica, etcétera, es susceptible de prueba, de corroboración y por lo tanto posteriormente de incorporación en el acervo disciplinar, es decir, en el conjunto de conocimientos científicos de esa disciplina. Ahora bien, los enunciados que presentan las disciplinas científicas tienen estas características, que vamos a presentarlas también como características de la ciencia, es decir, del producto de la disciplina científica. Si yo soy psicólogo, si yo soy economista, si yo soy biólogo, voy a presentar el producto de mi trabajo como investigador con ciertas características, y esas son las características de los enunciados científicos. Bueno, antes de establecer estas características, vamos a reiterar lo que ya hemos señalado, ¿no? Conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. Ese es el conocimiento de las disciplinas fácticas, que es diferente al conocimiento de las ciencias formales. Después, las ciencias que se ocupan de la naturaleza y de la sociedad no pueden ser solo descripción de esos fenómenos. Es necesario describirlos, y las disciplinas tienen que describir cómo son, describir qué significa, señalar lo que se ve. Bueno, yo como científico veo, o como cientista social, etcétera, veo que esto es así. Por ejemplo, puedo describir, por ejemplo, la vida de las hormigas, ciencias de la naturaleza, ¿no? O la disciplina de la biología, particularmente de la zoología. Pero también puedo describir ciertos acontecimientos sociales, por ejemplo, la guerra que está sucediendo, se la puede describir. Pero el conocimiento científico no es solo descripción. Por decir así, tiene que ir más allá. ¿Y qué quiere decir ir más allá? Trascender. Es decir, trascender es pasar, ir más allá. ¿De qué? De lo que se puede describir, de los fenómenos y de los procesos. Fenómenos naturales, procesos sociales. No solamente decir, esto está pasando, esto es así, o esto yo veo así, sino hay que hacer un procedimiento que se llama la inducción, y que evidentemente parte de la descripción de lo que se ve, o de lo que se advierte, de lo que se registra, de lo que se mide. En el desarrollo de las ciencias fácticas hay que usar la razón, pero aplicarla a lo que está descrito, y eso significa analizar lo que está descrito, es decir, ya sé lo que está pasando. Ahora, lo que está pasando tengo que analizarlo. No solamente entonces es describir esto está pasando, sino relacionar y decir, bueno, aquí esto está pasando por estas razones. Es decir, hay este encadenamiento causal. Esto que está pasando ha generado esto otro, que también está sucediendo, o esto que pasó antes es la causa de este efecto. Y eso no se da de una manera, diríamos, indiferenciada. Para tratar objetos de la naturaleza y de la sociedad hay que especializarse. Es decir, hay que tener conocimiento de las teorías de la biología, por ejemplo, si yo soy biólogo, si soy zoólogo, de los métodos de investigación zoológica, de las taxonomías que existen. Es decir, no es que yo quiero ser científico y voy a comenzar a describir y después voy a analizar lo que se me ocurra, ¿no? No, tengo que adquirir conocimiento especializado, y eso incluye técnicas, incluye conocimientos teóricos y una gran variedad de aspectos que se necesitan dominar como previos para el desarrollo de
de la disciplina respectiva. Por otra parte, los neopositivistas no aceptan un conocimiento esotérico, es decir, algo que hay que admitir por fe, por creencia o por manipulación, sino lo que yo ofrezco a la comunidad de historiadores, entendiendo si si la historia fuera una ciencia, a la comunidad de psicólogos, a la comunidad de economistas, a la comunidad de biólogos o a cualquier comunidad de pares, debe ser algo claro, algo que sea comunicable, algo preciso, es decir, esto es lo que yo estoy aportando. No puede ser algo, diríamos, esotérico, ¿no? Que solamente los iniciados o algo que apela a la fe o algo que corresponde a una secta o a una ideología, sino algo preciso y fundamentalmente verificable. Esto es muy importante desde el punto de vista del empirismo lógico, el neopositivismo. Tiene que haber algo que de alguna manera corrobore lo que estoy diciendo. ¿Eso qué significa? Que otro científico, otro cientista social llegue con un procedimiento similares a las mismas conclusiones, haga el mismo análisis que yo y diga, lo que ha hecho fulano de tal está muy bien, es un conocimiento que debe ser aceptado como un aporte a tal disciplina. Y además debo proceder como científico de la naturaleza, cientista social, aplicando métodos claros, métodos que no sean confusos, y de cualquier otro investigador aplicando los mismos métodos debería llegar a las mismas conclusiones que yo establezco. Entonces, esas son las características del desarrollo del conocimiento científico, que además no puede ser algo privado o parcial en el sentido en que solamente nosotros sabemos y solamente nosotros estamos de acuerdo. De los demás no nos importa. No, no puede ser así. Una contribución científica tiene la forma del enunciado. Esto yo pongo a consideración de mis pares, que son mis colegas, otros biólogos, otros economistas, o psicólogos, o lo que fuera, para que lo analicen, lo vean, lo corroboren y también lo critiquen si tienen otra base empírica. Y finalmente, lo que ofrezco como resultado debe ser, por decir así, asimilado dentro de un conjunto sistemático de conocimientos. ¿Eso qué significa? Que yo puedo ofrecer un resultado que debería ser incluido dentro de una trama de conocimientos de la disciplina. Si ofrezco un conocimiento sobre las hormigas, algo nuevo, eso se une a otros conocimientos sobre las hormigas dados por otros biólogos y al final tenemos hasta ese momento un conjunto de conocimientos científicos validado, donde lo mío es una parte tal vez pequeña, pero aparece dentro de una sistematización. Entonces, estas características también hay que considerarlas como válidas del conocimiento científico, como necesarias, y que hay que verificar, corroborar que efectivamente se produzcan para que haya conocimiento científico. Si yo hablo, por ejemplo, de Dios, no es un conocimiento científico desde el punto de vista de del neopositivismo. No es un conocimiento sobre un objeto que sea de la naturaleza o de la sociedad.
sino tiene que ser sobre esos objetos. Bien, vamos a ver ahora las últimas características del conocimiento científico que tienen que ver con los enunciados. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de enunciados formula un científico, un cientista social, para ser considerado ese producto un producto científico? Si mis enunciados son ficcionales, si yo escribo novela, eso no es ciencia. Entonces, tiene que haber un tipo de enunciado que permite establecer, así, este conocimiento tiene las características señaladas satisfechas, tiene unos rasgos que se los puede admitir, pero además sus enunciados cumplen las condiciones que se establecen para que la contribución sea considerada un aporte científico. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que se haga referencia a leyes de la disciplina respectiva. Entonces, yo no puedo hacer una contribución científica sin referir al menos una ley que me permita sustentar lo que estoy diciendo. No necesariamente yo tengo que formular una ley, pero sí tengo que señalar que mi investigación se basa, por ejemplo, en tal ley, en tal generalización asumida como verdadera por mis colegas, por mis pares. Entonces, no puede haber un conocimiento simplemente descriptivo de casos singulares que no hagan referencia a ninguna proposición universal, a ninguna ley, a ninguna regularidad general. En ese sentido, los neopositivistas son un poco restrictivos, ¿no? Porque no dan lugar a que haya un aporte científico que sea un conocimiento singular de un caso particular y que no se inserte en una trama teórica donde aparecen leyes. Vamos a ver que posteriormente también que esa es la principal objeción que hacen a la historia como disciplina, ¿no? Los neopositivistas, al señalar que no hay una formulación de leyes en el trabajo del historiador, porque formular leyes supone formular proposiciones generales que incluyen a varios objetos de estudio. Cuando se realiza el trabajo del historiador, el producto es por lo general algo referido a una situación muy singular. Es decir, no es que la historia se repite y lo que yo he investigado sobre tales acontecimientos en tal lugar y que se han dado en tal momento, en el tiempo, en la línea del tiempo, se van a repetir. No, eso se dio de una manera, por decir así, única. Entonces, ya está bien que el historiador describa lo que ha pasado, pero de la descripción no puede llegar a algo más allá, algo trascendente, no puede llegar a una ley. Hay, sin embargo, cierta forma de desarrollo de la historia que da lugar no a una formulación de leyes, pero sí a una formulación de características comparativas y el establecimiento, por ejemplo, de tipos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el enfoque comparativo, ¿no? Cuando un historiador compara casos,
y puede llegar a establecer una tipología, se acerca mejor a este requisito de que sus enunciados formulen leyes o enunciados generales. Entonces ya no se da el caso de la simple descripción de algunos fenómenos o procesos singulares o acontecimientos singulares que habrían pasado en algún momento, en algún lugar, y que solo se los podría describir, sino se los analiza de tal manera que comparándolos con otros procesos, otros acontecimientos, otros casos, se puede llegar, por ejemplo, a una tipología. Y si el historiador llega a una tipología, ese trabajo es más valorado desde el punto de vista del empirismo lógico, como un trabajo que pretende, aunque no formular leyes, por lo menos formular tipos. Y los tipos que son, bueno, el tipo 1 tiene estas características, tipo 2, y así puedo señalar, digamos, 5 tipos. Ya hay 5 tipos. Y hay un nuevo caso. El nuevo caso, a ver, lo estudiaremos y finalmente llegamos que corresponde al tipo 3. Entonces, los nuevos casos se incluyen dentro de los tipos ya establecidos. Y en ese sentido, aunque correspondan a situaciones singulares, es posible admitir cierta satisfacción de esta condición de señalar enunciados generales o por lo menos particulares, ¿no? Es decir, un grupo para algunos, pero no solo para un caso. Esos son los enunciados singulares, los que se refieren solo a un caso. Entonces, como he comparado varios casos singulares y establecido 5 tipos, entonces puedo establecer que cualquier otro caso que aparezca en el futuro que no se haya estudiado se va a incluir en alguno de los 5 tipos que yo establecí. Si no, habré hecho un trabajo mediocre, ¿no? Porque no he llegado finalmente a establecer todas las posibilidades y los tipos. Entonces, esa historia, que es la historia comparada, llega a ciertos tipos, a formulaciones de casos que reúnen a varios del mismo tipo y que por lo tanto son formulaciones por lo menos particulares, es decir, no de uno, sino de varios casos. Ustedes dirán, ¿qué historiador hace eso, no? No sé si conocen, por ejemplo, el trabajo de Murra, que es muy reconocido por los andinistas, ¿no? Los historiadores, antropólogos andinistas sobre los pisos ecológicos. Y en este libro que se llama Formaciones del Mundo Andino, Murra establece 5 tipos, John Murra, de la verticalidad o la complementariedad o el ideal de dominio de diferentes pisos ecológicos. Entonces, fíjense que ese es un buen ejemplo de un historiador que con enfoque antropológico, etnohistoria, se llama como ustedes bien saben, desarrolla los tipos de complementariedad ecológica o de verticalidad, se llama también verticalidad, como seguramente ustedes saben, que habrían existido en los Andes antes de la llegada de los españoles. Y eso establece precisamente 5 tipos. Entonces, para llegar a establecer esos 5 tipos, que son las formas como los pueblos, la cultura andina, habría desplegado el dominio de distintos pisos ecológicos, este académico desarrolló los 5 tipos. Y en ese sentido estudió muchos casos, los comparó, los analizó y estableció que cualquier otro caso que se presente en el futuro se incorporaría a alguno de los 5 ya establecidos, porque obviamente su trabajo sería exhaustivo. Entonces, esa manera de estudiar la historia, comparando casos y estableciendo tipos, se acerca un poco al requerimiento
de que de los neopositivistas, de que los enunciados de un historiador no sean solo la descripción y sucesión causal de acontecimientos singulares únicos, sino que sea la comparación de casos con el propósito de establecer, por ejemplo, una tipología y por lo tanto para comprender mejor las características según el tipo de verticalidad aplicada por este pueblo, por esta cultura, en este momento, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa es la característica de que los enunciados sean legales. También se llama legaliformes o que hagan referencia a aspectos comunes que se puedan aplicar no solamente a un caso, sino a varios. Los neopositivistas también admiten que hay otra forma de la historia en que de alguna manera se puede establecer cierto cumplimiento de este requisito de enunciados legaliformes. ¿Cuál es? Es la que corresponde a la historia cuantitativa, que seguramente ustedes la conocen y que consiste en introducir eh, datos cuantitativos, ¿no? Aquí no es solamente, digamos, señalar un porcentaje, sino el desarrollo de investigaciones que busquen, aunque no se los tenga directamente, construir datos que tengan carácter cuantitativo y que permitan posteriormente establecer ciertas, por lo menos pautas comunes, ¿no? Hay entre los economistas, por ejemplo, una pauta común que establece, no sé si han escuchado, la maldición de los recursos naturales. No suena muy bien hablar de maldición, pero consiste en que las sociedades que tienen ingentes, diversos y fácilmente explotables recursos naturales tienden al subdesarrollo, por decir así. Es decir, tener más riqueza no convierte a esos pueblos, a esas sociedades, en sociedades más ricas. Al contrario, muchas que son muy ricas se debe a que no tienen recursos humanos, recursos naturales, porque se ven obligadas esas sociedades a desarrollar actividades que generen riqueza pese a la carencia de recursos naturales. En cambio, los pueblos, las sociedades que disponen de recursos naturales, ingentes cantidades, tienden a explotarlos y a venderlos, sin añadirles valor agregado, sin desarrollarlos tecnológicamente, sin industrializarlos. Entonces, con cierta comodidad, simplemente los explotan y los venden tal cual los han extraído. Y en muchos casos son no renovables. Y eso termina, efectivamente, con una reducción de acceso a esos recursos naturales y se incrementa la pobreza. Entonces, esa idea, por ejemplo, que tienen muchos economistas actualmente sobre lo que se llama la maldición de los recursos naturales, consiste en una constatación dada a partir de datos cuantitativos que los historiadores bien podrían desarrollar, es decir, datos cuantitativos, por ejemplo, sobre las explotaciones de los recursos naturales y su exportación, constatando efectivamente que explotarlos y venderlos a mediano y a largo plazo aumenta la pobreza de esa sociedad, aumenta la dependencia, aumenta la inequidad y aumenta el subdesarrollo. O da lugar a que los
que compran terminen devolviendo esos mismos recursos naturales ya procesados en precios mucho mayores. Entonces, si un historiador busca datos cuantitativos, y esa es la historia cuantitativa, y por ejemplo ofrece de un caso las características, por ejemplo, de la disposición de recursos naturales, la explotación, la exportación, la importación de productos con valor agregado porque ese país no los produce, etcétera, etcétera, es posible, de acuerdo a ciertas leyes de la economía, que su investigación sea aceptable desde el punto de vista de que sea una contribución científica. Esto desde el punto de vista del neopositivismo, ¿no? Entonces, fíjense, no se trata de que el historiador llegue necesariamente por sí mismo a formular leyes, pero sí que tenga algunas nociones que las pueda aplicar a casos que investiga o que genere tipos, una tipología como el caso de Murra, por ejemplo, que hemos visto, y que da lugar a que el producto de su trabajo no sea solo una descripción de aspectos no cuantificados, sino que en la medida de lo posible se cuantifiquen. Esas son las tendencias de algunos economistas que con enfoque histórico, por ejemplo, están haciendo, hay mucha producción en el sentido, cálculo del PIB, pero de épocas inclusive prehistóricas, ¿no? Es decir, cuánto se producía en lo que podríamos llamar PIB, la época de Roma, por ejemplo, incluso antes de la invención de la escritura. Obviamente esos datos no están en ningún tipo de documento ni de fuente, pero de alguna manera buscan calcular esos datos, ¿no? Y esos cálculos, obviamente se requiere conocimientos económicos, dan lugar a que, por ejemplo, entendiendo el concepto de PIB y entendiendo cómo se lo calcula, y teniendo datos sobre la población, la producción de algunos bienes de consumo, etcétera, etcétera, se pueden hacer inferencias de casos particulares sobre datos cuantitativos, lo que permite dotarle de una consistencia empírica más sólida al trabajo del historiador usando contenidos legaliformes, como son, por ejemplo, las leyes concernientes al PIB desde el punto de vista de la economía. Entonces, que los enunciados sean legaliformes o tengan o hagan referencia a contenidos de ley no significa necesariamente que el historiador formule leyes, sino da lugar también a que pueda formular tipos y que eventualmente en los casos estudiados incorpore datos cuantitativos que están regulados por leyes de la economía y por lo tanto su trabajo adquiere mayor consistencia científica. En la medida que un historiador no hace comparaciones, solo describe lo que ha sucedido en tal lugar, en tal momento, en tal periodo, y eventualmente establece cadenas causales de lo que pasó antes, de lo que pasó, lo que le interesa y cómo lo que le interesa dio lugar a acontecimientos posteriores, es decir, haga una interpretación causal histórica, no trasciende la descripción, es decir, no va más allá de señalar esto pasó en este lugar, en este momento y hubo estos antecedentes y efectos, y eso difícilmente puede ser aceptado como una satisfacción de que haya referencias o contenidos legaliformes en el trabajo y los enunciados del producto de la investigación del historiador. Bien, esa es la primera característica entonces que los neopositivistas señalan respecto del conocimiento científico enunciado de manera que haga referencias a leyes y que eventualmente también proponga leyes nuevas que se puedan corroborar en el conocimiento científico. La segunda característica o segunda condición es que los enunciados sean predictivos.
Y eso significa que predigan. La ciencia sirve para, desde ese punto de vista, además es la ciencia, ¿no? Porque predice y porque señala lo que va a suceder si se dan ciertas condiciones. La predicción significa, según una muy importante definición, hacer referencia a leyes, señalar las condiciones y decir lo que va a pasar. Si yo, por ejemplo, soy físico y conozco las leyes de la física clásica, puedo predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, si suelto un objeto pesado, digamos una piedra, estoy parado en algún lugar, suelto una piedra, voy a predecir que si la suelto, la piedra va a caer. Esa es la predicción. Predicción quiere decir dicción pre, es decir, señalar algo, decir algo antes de que suceda. Eso es pre, antes, y dicción. Entonces, predicción quiere decir, yo voy a indicar lo que va a pasar antes de que suceda si se dan ciertas condiciones. ¿Cuál es la condición? Que sea una piedra de cierto tamaño. Bueno, aunque sea pequeña también cae, ¿no? Pero si es extremadamente pequeña ya no se puede advertir muy claramente. Pero si tiene cierto tamaño razonable se ve claramente que cae y que yo la suelte en un momento determinado. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué una piedra va a caer si yo la suelto? Porque existe una ley que es la ley de la atracción de las masas o ley de la gravitación universal de Newton, ¿no? Entonces, no es por casualidad, no, sino en la naturaleza existe una ley que refiere la atracción de las masas. Y como la Tierra es tan grande con una masa enorme, atrae todas las masas pequeñas. Entonces, porque existe una ley, yo puedo predecir lo que va a suceder si se dan ciertas condiciones. Claro, la ley, las condiciones son, por ejemplo, que yo sostengo a la piedra y de pronto le quito el sostén que la mantiene cerca de mí y por la ley de la gravedad esa piedra cae. Bueno, entonces la predicción solo es posible cuando se señalan condiciones y se señala el cumplimiento de alguna ley que evidentemente se va a dar. En las ciencias sociales también existe eso, ¿no? De predecir según ciertas leyes. ¿Qué hay, por ejemplo, en la economía? La ley de la oferta y la demanda, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Que establece esa ley que si hay mucha oferta, disminuye la demanda y viceversa. Y si hay poca oferta, aumenta la demanda. Y también en el sentido inverso, ¿no? Es decir, si hay mucha demanda, disminuye la oferta. Y si hay poca oferta, poca demanda, aumenta la oferta. Entonces, esa correlación de la ley de la oferta y la demanda permite predecir lo que va a pasar en un mercado determinado. Es decir, por ejemplo, hay mucha oferta de petróleo, entonces va a bajar el precio del petróleo porque la demanda de petróleo va a disminuir. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese tipo de leyes también se aplican a lo que eventualmente los economistas o los historiadores podrían hacer respecto de la predicción. En el caso de los historiadores, ¿es posible que predigan? Pareciera que sí, ¿no? Bueno, yo he estudiado, por ejemplo, este país, entonces, según esta ley, por ejemplo, de la oferta y la demanda, puedo predecir que va a haber tal situación respecto a tal producto. Bueno, puede ser esa predicción de algún historiador, pero eso solamente debe ser válido en la medida que la predicción incluya alguna ley y obviamente señale las condiciones de cumplimiento de esa situación. Es decir, los historiadores
Si solo se atienen al trabajo de describir lo que ha sucedido en el pasado y de establecer una correlación histórica de los acontecimientos antes, durante y después de lo que está investigando, sin hacer referencia a ninguna ley, no podrían predecir. Solo podrían predecir en la medida en que hagan referencia a ciertas leyes, por ejemplo, de la economía, y señalen, asumiendo las leyes de la economía, por ejemplo, la que he señalado, es posible, conociendo lo que se he investigado, que en el futuro pase esto. Ahora, otra dificultad es que el trabajo del historiador en general es solo del pasado y la predicción es siempre para el futuro, porque si no ya no es predicción, ¿no? No se trata de decir esto se ha cumplido según lo que alguien predijo hace, no sé, 200 años. Eso no tiene sentido, ¿no? La predicción, como parte del conocimiento científico, concierne al futuro, es decir, el conocimiento científico permite de alguna manera conocer lo que va a pasar en el futuro si se diesen ciertas condiciones, porque existen ciertas leyes. Entonces, la existencia de ciertas leyes y la supuesta o la posibilidad de que concurran ciertas condiciones da lugar a comprender que esto va a suceder o es muy probable que suceda. Esa es la predicción y eso es siempre en el futuro. Ahora, los historiadores trabajan con el futuro. Bueno, algunos historiadores piensan que sí, ¿no? Lo que le interesa al historiador, según algunos, no es tanto el pasado por sí mismo, sino es el pasado para comprender el presente y de alguna manera poder predecir el futuro. Eso se puede aceptar en la medida en que haya, según este punto de vista neopositivista, ¿no? Haya en el estudio algún uso de cierta ley, por ejemplo, lo que he señalado, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. En la medida que haya eso, que haya ciertas referencias, y en la medida que el estudio del pasado llegue al presente y pueda de alguna manera hacer referencia al futuro, hay la posibilidad de que la historia prediga. Pero lo usual no es eso, lo usual es que el historiador se enfrasca en conocer ciertos acontecimientos del pasado en este lugar y en este tiempo que tiene un corte y que eso, bueno, no tiene mayor relevancia respecto del presente y menos del futuro. Entonces, el sentido predictivo del conocimiento científico no se da normalmente en el trabajo del historiador y cuando se da tendría que hacer referencia a un enunciado legaliforme, lo que tampoco es frecuente. Entonces es lo más probable que no haya en el trabajo del historiador una motivación de lograr predicción. Bueno, la otra característica, ¿cuál es? Que el conocimiento científico tiene enunciados explicativos, pero los neopositivistas entienden la explicación de una manera muy precisa que no se refiere a la explicación histórica. Cuando un historiador dice que ofrece una explicación histórica, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que normalmente se acepta que está diciendo el historiador? Se acepta que está señalando que hay un conjunto de fenómenos o de hechos o de acontecimientos que son explicados por él. ¿Pero qué significa que explique un conjunto de acontecimientos? Que los ordene en un orden causal, es decir, este produjo este otro, etc. Y al final establezca una correlación de causa-efecto que sea necesaria y suficiente. Por ejemplo, señale que en este caso, en este tiempo, ha concurrido el acontecimiento A, B, C, D,
esos 4 acontecimientos y entre los 4 han dado lugar al efecto 1. Pero ese efecto como acontecimiento, digamos, N, con otros acontecimientos han dado lugar a que posteriormente se dé este otro efecto. Entonces, ese encadenamiento causal que hace referencia a causas que den lugar a los efectos es siempre parte de la descripción y el análisis causal histórico. Esa explicación que supone una correlación de causa y efecto en la descripción de lo que ocurre, mostrando qué ocurre antes, qué ocurre después, y si lo que ocurre después es producido por lo que ocurre antes, es decir, ese efecto de la causa anteriormente existente, para los neopositivistas no es una explicación científica propiamente dicha. O sea, no basta poner en un orden causal ciertos acontecimientos y decir, yo he hecho una explicación científica como historiador. Para los neopositivistas, la explicación científica tiene otra vez que recurrir a leyes. Por ejemplo, bueno, seguramente ustedes saben el cuento de Newton y la manzana, ¿no? ¿Por qué cayó la manzana? Y Newton dio la explicación posteriormente porque existe la ley de la gravitación universal. O sea, explicar que algo se produjo no es simplemente referir un hecho anterior que supuestamente habría producido lo que se está explicando. Lo que se está explicando tiene que hacer referencia a las condiciones y hay una alusión a lo que está antes. Pero eso no implica que no se haga referencia a alguna ley. La explicación científica siempre incluye la referencia a alguna ley. ¿Por qué cayó la manzana? Porque existe la ley de la gravitación universal. Claro que eso, según la leyenda de la manzana de Newton, le habría inspirado también a que formule esa ley. Pero al margen de eso, cuando se explica un fenómeno científicamente, hay que hacer referencia a la ley que da lugar a que eso suceda. Y la ley se acompaña con las condiciones. Claro, la manzana es algo madura, adquirió un determinado peso y como se sostenía del árbol, daba lugar a que la fuerza de la gravedad de que la atraía sea mayor a la fuerza de retención del peciolo que la conectaba con el árbol. Entonces, esa explicación de cómo se da un hecho, no es solo señalando una causa inmediata anterior o varias causas que confluirían para que se produzca el fenómeno, que es normalmente la explicación histórica, sino hacer referencia, además de eso, a la ley o las leyes que explicarían por qué finalmente cayó en esas circunstancias, en esas condiciones, el hecho que se está explicando. Entonces, la explicación histórica es una explicación siempre que hace referencia a leyes. Los historiadores, si hacen referencia a alguna ley, por ejemplo, económica, para mostrar, se puede admitir que hagan una explicación científica, pero normalmente no lo hacen. Y cuando hablan de explicación histórica, solamente entienden una conexión causal, de causas necesarias, suficientes, que habrían convergido para que se produzca uno o varios efectos en un continuo de hilación causal en que los efectos también son causas de otros efectos posteriores. Pero ese encadenamiento causal que no refiere a leyes no es, desde el punto de vista del neopositivismo, una explicación científica como tal. Bueno, entonces vamos a encontrar que en general, cuando no hay referencias a enunciados legaliformes,
el trabajo del historiador desde el punto de vista positivista no debe considerarse como científico. Bueno, vamos a continuar este tema la próxima clase. Nos falta, como ven, la condición de que los enunciados sean abiertos y útiles. Y después vamos a ver sus opiniones, sus puntos de vista, si quieren alguna ampliación, puesto que ya hemos llegado a la hora. Pues por esta vez no les voy a dar la palabra, sino voy a esperar que si tienen alguna sugerencia, alguna opinión, alguna crítica, alguna pregunta, la formulen en la próxima clase eh, el día miércoles. Bueno, gracias.